Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que nos estemos viendo y escuchando. Gracias por continuar en esta asignatura Perspectivas Norteamericanas de la Comunicación y el Entretenimiento. Soy Fitz y hoy vamos a hablar de dos teorías sumamente interesantes, más compleja la segunda que la primera, pero interesantes por varias razones, bueno, principalmente por una, ahorita lo vamos a platicar, la teoría del gatekeeper y la segunda sería la teoría o teoría en torno a la sociología de la producción de mensajes. Vamos a comenzar esperando que esto sea de tu agrado. Arrancamos con nuestro índice temático. Vamos a hablar un poquito de que tradicionalmente se investigaba el receptor y ahora es el turno del emisor. Vamos a hablar primero de la teoría del gatekeeper, luego seguimos con sociología de la producción de mensajes y ya por último nos vamos con las conclusiones y tratar de resolver esa pregunta que me gusta responder a mí, ¿de qué me sirve saber esto? Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero, sí, en efecto, tradicionalmente, cuando hablamos de las grandes vacas sagradas, estas vacas sagradas y muchos de los primeros investigadores estaban obsesionados con el receptor. Ese fue el tradicional protagonista. Pero a ver, ¿por qué, Fitz? ¿Por qué en el receptor? Pues porque tenían mucho interés en saber cómo la comunicación estaba verdaderamente impactando en esa gente. El interés estaba sobre cómo con la comunicación podemos controlar, podemos transformar, podemos persuadir. Entonces, claro, se clavan muchísimo en analizar al receptor y cómo el receptor está recibiendo estos mensajes. La utilidad de la comunicación. Esto también, acuérdate que hablamos hace algunas sesiones de la investigación administrada y cómo Kurt Lewin, Laswell, Lasarfeld, todos ellos representan la investigación administrada que era patrocinada principalmente por empresas, por el gobierno, etcétera. Y bueno, algo también interesante cuando hablamos de estas teorías es quitarnos un poquito esta idea de que los medios me manipulan. A ver, yo no estoy poniendo en duda que los medios traten evidentemente de convencernos de ciertas cosas, pero esta influencia no es tan burda, no es tan inmediata, no es tan directa. Y creo que estas teorías tienen mucho que ver en este sentido, puesto que también nos hablan de cómo los medios, en este caso como particularmente los periódicos, van presentando sus informaciones y las noticias. No es nada más que quieran manipular. Hay muchos otros condicionantes, muchos otros elementos que no podemos dejar de observar. Pero bueno, todo esto te lo estoy diciendo porque es una de las primeras teorías, o estas son dos de las primeras teorías que se van a analizar al emisor, diferente a otras que se habían clavado muchísimo con el receptor. Bueno, vamos a continuar. Arrancamos con la teoría del gatekeeper. ¿Qué significa gatekeeper? Bueno, ahí lo busqué en el diccionario: portero, guardián, seleccionador. ¿Cómo nace la teoría del gatekeeper? Aquí me quiero apoyar mucho en José Carlos Lozano Rendón, el autor del libro de Teorías de la Comunicación, ya un libro muy añejo, pero muy bueno y de gran calidad. Él habla de que la primera vez que se habla de esta parte lo hace una de las vacas sagradas de la comunicación, Kurt Lewin. Él empieza a analizar la figura del padre de familia, de un padre de familia, en análisis de compra de alimentos. Pero luego llega, tiempo después, este teórico, David Meningwhite, que digamos es el verdadero creador de la teoría, porque él sí lo lleva a los medios de comunicación. Lewin estaba clavado con el consumo de los padres de familia, pero él dice, ¿cómo será que seleccionan los periódicos las noticias que presentan? Entonces, no nos dice el nombre del periódico, pero se va a investigar un periódico, se va a investigar a los editores y empieza a investigar y a tratar de entender. Y detecta algo, dice, las notas que llegan de agencias sufren un altísimo rechazo y los criterios de este editor, de este director editorial, no sabemos quién es, pues son bastante subjetivos. Entonces, él empieza a hablar de cómo pues los periódicos, o este periódico al menos, pues tratando, claro, de generalizar, de que hay un alto rechazo en las notas y los criterios son subjetivos para la construcción de información. Entonces, bueno, este es como el gráfico clásico, ¿no? Que presentan precisamente de la teoría del gatekeeper.
Vean, o sea, ¿esto qué representaría? Pues esas serían las noticias o los sucesos que ocurren en el mundo. Aquí con estas dos como palanquitas, ¿no? Está representado este fulano, que vean cómo rechaza un montón y luego él decide, pues por la X6 y la X11, estas son las notas que sí les vamos a dar a la audiencia. Entonces, lo que quería entender David Manning White es cómo se da este proceso de selección, y a esto es lo que él va a llamar la teoría o una explicación, la teoría del gatekeeper. El asunto es que esta teoría, pues sí, se le considera, pero luego se siente insuficiente. Esa es la palabra. Oigan, pues sí es interesante para estudiar los emisores, pero chispas, creemos que no explica del todo pues, toda la complejidad de cómo se selecciona la información y cómo se construye la realidad. Entonces, de entrada dicen los críticos, es que minimiza la complejidad. No es solamente el asunto de que un editor seleccione ciertas noticias y las mande. Hay más, ¿eh? Tenemos que investigar más. Y dice, las noticias no solo se seleccionan, verdaderamente desde el periódico, y podemos inferir también desde los medios de comunicación, hay una construcción de la realidad informativa, donde no solamente es la cuestión de manipular o lo que yo creo que hay muchos otros factores que tenemos que considerar, no nos podemos quedar nada más con la teoría del gatekeeper y con la idea de que un editor selecciona qué va y qué va, y eso explica lo que vemos en los medios. No, no, no. El asunto va mucho más allá. Entonces, vean, estos dos investigadores pues plantean esta pregunta que es la esencia de la teoría de la sociología de la producción de mensajes. Y dice, ¿qué factores desde adentro y afuera de las organizaciones de medios afectan el contenido de los mensajes? Hay muchísimos. Entonces, de entrada, vean cómo aquí podemos encontrar pues cuatro que menciona Lozano Rendón a partir del resumen que hacen de todos estos, pero hay más, ahí van a ver. De entrada, actitudes de los comunicadores. Pone un ejemplo muy bueno Lozano Rendón. Dice, es igual que escriba una reportera sobre el aborto a un reportero. Será igual que una reportera, una mujer periodista, escriba sobre derecho alimenticio a un varón, pues ciertamente las actitudes a veces de la cuestión de género puede variar respecto al mismo tema. Un varón no necesariamente vive la misma realidad que una mujer, que es importante reconocerlo. Pues ciertamente los valores profesionales, a veces hay ciertos códigos y formas de trabajar en una profesión que cambian respecto a otras. Por supuesto, políticas y propiedad de los medios. Todos los medios tienen intereses. Entonces, ciertamente, eso también va a influir en el tipo de contenido que se va a presentar en el medio. Y claro, condicionantes económicos, condicionantes ideológicos. O sea, imagínate que tienes un periódico, un medio de comunicación en Cuba. Pues eso evidentemente condiciona mucha de la información que vas a presentar en tu medio de comunicación como tal. Eso es importante considerarlo. Y de hecho, vean los distintos niveles que los teóricos de la sociología de producción de mensajes reconocen, ¿no? Pues hay un nivel individual, quizá el periodista tiene ciertas formas de trabajar que condicionan el mensaje, ciertos procesos. De repente en el periódico somos tres los que seleccionamos las noticias en la noche y nos estamos peleando constantemente. Bueno, es un proceso allá que de alguna manera pues, condiciona el cómo se da esta situación, el nivel de la organización, cuestiones extramedios. Es que nos está llamando el gobierno a cada rato para presionarnos y decirnos, publique esta nota, por favor. El nivel ideológico, lo que creemos, lo que cree la gente, etcétera. Es decir, no es tan sencillo como el gatekeeper de que, pues un editor escoge y eso explica. No, 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 no. Hay mucho, mucho más. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Ya mencioné este asunto del género, que no es igual como una reportera va a escribir un fenómeno a como un reportero. La ideología política, ¿no? Por lo general, sobre todo hablando de géneros periodísticos informativos, pues se tiene que procurar ser neutro respecto a lo que se aborda, pero evidentemente pues esto no siempre es tan posible o no siempre, inclusive no somos tan conscientes, ¿no? Quizás si yo soy de izquierda
y veo algo que hace la presidenta, pues voy a favorecerlo, ¿no? Porque coincido políticamente con ella, ¿no? La forma, la narrativa que yo utilice, pues quizá la beneficie, ¿no? Y no necesariamente, ojo, no es porque sea malo o es mal periodista, a veces son cosas que tenemos muy en el corazón y ni siquiera nos damos cuenta como tal, los valores de la institución. O sea, ¿qué pasa si estoy en un periódico que es sumamente tradicionalista y conservador y viene el tema del aborto, ¿no? Pues obviamente quizá lo trate de una manera de manera, con animadversión, pues de una manera quizá no tan objetiva o atacándola, qué sé yo, ¿no? O sea, pues ciertamente también influyen, o sea, es ingenuo pensar que en los medios no hay valores y no hay posturas, claro que las hay, y es importante que también vayas preparado en ese sentido. Las rutinas de trabajo, oye, es que somos muchos en la noche, somos pocos en la noche y escogimos la información rapidísimo, casi ni leímos bien las notas. Ah, pues eso también influye evidentemente en lo que se esté presentando como tal en el periódico. Bueno, a ver, este asunto ya se trabó. Aquí está. Ok, oh, ya me pasé. Ok, bueno, ya, para ir cerrando, vámonos con las conclusiones. ¿De qué me sirve, Fitz, saber de esta teoría? Bueno, primero creo yo, sobre todo la teoría de la sociología de los mensajes, la media sociology, pues explica los criterios de cómo surgen los mensajes. A mí me gusta esta teoría porque permite entender que los medios no solamente quieren como manipularte, ¿no? Hay como muchos otros factores que están inmersos y que se entretejen para explicar por qué se presentan ciertos mensajes. Vamos a quedarnos o vamos a quitarnos más bien esta idea de que todos los medios quieren manipularme, quieren controlarme. O sea, no dudo que haya esa intención de persuasiva, de que quiero, pero a lo que voy, no solo a eso responden. O sea, al final quizá hay otros criterios que no podemos dejar de considerar. Si yo quiero entender por qué el Diario de Yucatán o por qué el periódico por esto presenta una u otra nota, hay que hacer una investigación muy profunda, ¿no? Tomando en cuenta distintos criterios. Y ojo, esto también es importante, la noticia no solamente se selecciona, se hace una construcción de la realidad, presenta una visión de la realidad de acuerdo a lo que yo creo, a cómo trabajo, al cómo mi jefe percibe o los intereses. Es decir, al final, pues sí, hay que tener en cuenta algo. Ningún medio es totalmente objetivo. Todos presentan visiones parciales de la realidad. Este asunto de absolutizar un medio, es que este medio dice la verdad o es que Televisa miente completamente. Aguas, aguas. No, ningún extremo es bueno. Todos al final, todos los medios presentan visiones parciales de la realidad y para entender la realidad hay que cotejarla con muchas otras versiones. Nunca te quedes con una sola versión. Bueno, pues esto es parte de lo que hemos podido abordar en este tema. Ya sé que como siempre me pasé, perdón, pero bueno, espero que te haya quedado claro y recuerda que siempre puedes buscarme directamente para pedir alguna explicación extra o resolver cualquier duda. Te mando muchísimos saludos. Hasta la próxima. Cambio y fuera.